Buenos días, preciosa gente linda de Higüey y todos los que se conectan con nosotros a través de este programa 90.3 FM y Facebook Live. Les damos los buenos días y los bendecimos. Les queremos decir que los amamos mucho y oramos por ustedes. Siempre, siempre están en nuestras oraciones. Ya estamos a miércoles 8 de julio. Gracias a Dios. Así es. Gracias a Dios. Después de un fin de semana con mucha expectativa, Dios nos ha concedido tener el nuevo gobierno. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias al Señor por ello y oramos por todos los que están en eminencia. Así es. Y queremos decirles que tenemos una palabra fresca, buenas nuevas, buenas noticias en esta mañana. Y vamos a aprender juntos, como dice mi esposo, que a través de su luz veremos la luz, que es la palabra del Señor, que es nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Amén. Esperamos en Dios que esta palabra caiga en buena tierra. Vamos a encomendarnos a Dios y que sea fructífero los corazones donde caiga esta semilla. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, nos acercamos a tu presencia, Señor, en gratitud, en reconocimiento, que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Encomendamos en tus manos esta audiencia, Señor, que sea, Señor, ese remedio, esa respuesta, esta palabra, que llegue a tiempo, Señor, y traiga sanidad, traiga liberación, traiga consolación, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Nos encomendamos en tus manos para que tú pongas esa palabra fresca, Señor, en nuestros labios y que podamos hacerlo con todo de nuevo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén, amén. Muy buenos días. Sí. Buenos días en este miércoles, Amén. miércoles 8 de julio. del mes de julio. El número 8 es un número que de nuevo comienzo. En la numerología bíblica, con 8 personas el Señor comenzó. Amén. Allá con Noé. Allá con Noé, cuando Dios trajo el diluvio con 8 personas. David era el hijo número 8 de Isaí. Wow, y con David el Señor comenzó también una manera diferente, un rey diferente que fue llamado por Dios conforme al corazón del Señor. Wow. En esta mañana estamos agradecidos. Este Amén. Es un día que usted puede comenzar de nuevo. Amén. Es un día de nuevo comienzo. Aleluya. Les damos la bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Lo bendecimos. Sí. A cada uno de ustedes que se están conectando. Dios bendiga a Ana Cecilia Báez. Dios bendiga Amén. a mi querido colega y hermano Ramón Inirio, que sé que está muy contento porque ganó un buen amigo de él. Gloria a Dios. Y ganó también la diputación, gloria a Dios, Francisco Bendito Villegas, y eso es muy Dios. bueno, gloria al Señor. Entonces, nosotros en este día le agradecemos al Señor que nos permite que nosotros podamos estar acá una vez más para compartir con usted y dar por gracia lo que por gracia el Señor nos da, Amén. que es la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra del Señor. Sí. Y en este día nosotros esperamos en el Señor que la palabra caiga en buena tierra, como dice la Biblia, y que produzca al 100 por 1. Amén. Que produzca al 100 por 1. Oramos para que su corazón esté receptivo, su mente esté abierta, y que usted pueda entender, que el Espíritu de Dios nos pueda guiar y nos ayude a entender el pasaje bíblico que vamos a estar compartiendo en este día. Sí. Una vez más le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios bendiga a cada persona que está rumbo a su trabajo en este día, Amén. o que está en su casa, tal Gloria a vez Dios. en su lugar de trabajo. Dios bendiga a Samantha Marcier, que está conectada con nosotros, primeramente con Dios y después con Sí. nosotros. Porque todo el que se levanta en la mañana y se conecta con un programa de radio cristiano, es porque se levanta con Dios en su pensamiento. La Amén. Biblia dice que
el impío no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero cuando uno se levanta con el deseo de poder uno compartir o oír la palabra de Dios, entonces nosotros podemos decir que esa persona tiene a Dios. Amén. ¿Me entiende? Con hambre, y él sacia el alma hambrienta. Exactamente. Sí. Entonces es una bendición que uno pueda tener ese sentir, hermanos. Porque es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. En esta mañana, mis amados, preparen sus corazones, si tiene lápiz y papel y quiere apuntar. Vamos a estar estudiando unos versículos bíblicos que se encuentran en el libro de Levíticos. Levíticos, el capítulo 10 del libro de Levíticos. Levíticos es el tercer libro del Antiguo Testamento, de lo que se conoce como el Pentateuco, los 5 primeros libros que escribió Moisés. Está Génesis, sí, está Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Dios bendiga a Marta Herrera en esta mañana de Houston, Texas, que está conectada con el Señor y también con este programa. Señor. Dios te bendiga, Marta. Qué bueno, hermana, saber que estás en sintonía. Tu tocaya, sí mismo. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar unos pasajes, unos versículos bíblicos en el versículo 1. Capítulo 10 del versículo 1 hasta el versículo, vamos a leer 6. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elisafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad vuestros hermanos de delante del santuario. Y fueron fuera del campamento. Hasta ahí, hasta el 4. Sí, sigue leyendo hasta el versículo 10. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí los lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Amén, gloria al Señor. Vamos a estudiar lo que pasó con estos dos hijos de Aarón. ¿Por qué Dios juzgó a estos dos varones que eran de la familia sacerdotal de una manera tan severa? ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué fue lo que pasó? En el libro de Jeremías, en el capítulo 48, hay una escritura, si la puede leer. Sí, si la puede leer. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Fíjense bien que esta palabra que usa acá Jeremías, cuando dice maldito el que hiciere indolentemente la palabra de Jehová, la palabra indolentemente, la palabra hebrea es negligencia o traición. La palabra también significa descuido. Lo que Jeremías está enseñando acá es que cuando Dios nos da a nosotros un llamado o una
encomienda, nosotros tenemos que ser cuidadosos y hacer lo que Dios nos llama a hacer de la manera como Dios nos ha ordenado. Amén. No podemos nosotros como hijos de Dios decidir cómo hacer las cosas de Dios. Tiene que haber cierta actitud de reverencia Amén. delante del Señor. Amén. Y eso es muy importante porque Dios está mirando, y eso es una condición del corazón del hombre o de la mujer que le sirve a Dios. Entonces la palabra indolente es negligencia. Hay muchas veces que hay hombres y hay mujeres que tienen un llamado de Dios, ya sea para ministrar la palabra o para cualquier otro oficio, y lo hacen ligeramente, ya no se preparan, a veces no se estudia, no se busca la presencia de Dios en oración, sino que simplemente abro la Biblia y ya empiezo a hablar de los versículos bíblicos. No se toma el tiempo para uno ver si cuál es el pasaje, cuál es la palabra que Dios tiene para ese pueblo, porque la Biblia dice que la palabra a su tiempo, cuán buena es. Dios bendiga también a nuestro querido hermano José Manuel Gómez, que está en sintonía y está conectado primeramente con Dios y también con nosotros. Dios te bendiga, varón. Entonces nosotros estamos mirando que cuando Dios tiene un llamado sobre nuestras vidas, ya sea del canto, ya sea del ministerio en cualquier aspecto, sí, de intercesión, nosotros debemos de hacerlo con reverencia, debemos de hacerlo con el temor del Señor. En varias veces el Señor le dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que tener reverencia en el santuario. Aún ministrar a los niños, aún servir mesas. Aún servir mesas, lo que sea, uno tiene que hacerlo con esa actitud de reverencia, de respeto. Entender que es un privilegio que Dios nos haya escogido a nosotros y nos haya puesto en el ministerio. Como dijo el apóstol Pablo, que el Señor Jesús lo había puesto en el ministerio después de él haber sido blasfemo. Pablo entendía que ese era un gran honor. Aleluya. Entonces Pablo por eso se esforzaba y hacía lo que él hacía, lo hacía bien, lo hacía con esmero, daba lo mejor de él. Entonces estos hijos de el sacerdote Aarón, Abiú era y Nadab, Abiú era el primogénito, Nadab, era el primogénito de los dos. ¿Y qué significa el nombre Nadab? El nombre Nadab significa liberal y viene de una raíz hebrea que significa impulsar. Wow. Es muy probable que fue él, siendo un hombre liberal, el que impulsó a su hermano a hacer lo que ellos hicieron. Dios le había dado a ellos instrucciones de que ellos tenían que mantener el altar ardiendo, que no se podía apagar. Vamos a leer en el libro de Levítico capítulo 6, vamos a leer en el versículo 11 y 12, vamos a leer a ver lo que Dios le había instruido a estos hombres concerniente al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y versículo 13. Amén. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, nosotros miramos que estaba bajo la responsabilidad de ellos, de los sacerdotes, no dejar que se apagara el fuego. No podían dejar que se apagara el fuego. Evidentemente parece que ellos dejaron que se apagara el fuego, porque ellos trajeron fuego extraño, la Biblia dice. Entonces, fíjense en algo, mis amados, que ellos tenían que traer leña. La Biblia dice que era leña lo que ellos tenían que traer al altar. Y usted dirá, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento. Ciertamente, la escritura que estamos nosotros considerando en esta mañana es del Antiguo Testamento, pero la Biblia dice que en el Antiguo Testamento están las sombras y la tipología y las figuras, y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos las realidades. Entonces ellos tenían que buscar leña para que el fuego no se apagara. ¿Por qué ellos tenían que buscar leña? Porque el Proverbio 26, el versículo 20, si usted lo lee en su Biblia, 20 y 21, nos dice a nosotros que donde no hay leña,
se apaga el fuego. Amén. Entonces era la responsabilidad de ellos, de los sacerdotes, traer leña para que el fuego en el altar continuara ardiendo. Y nosotros en el Nuevo Testamento también tenemos el mismo mandato. A ver, ¿qué dice? Proverbios 26. Sí, 20 y 21. Amén, aquí estamos. Dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender contienda. Entonces Wow. estamos mirando acá que sin leña se apaga el fuego, donde no hay leña se apaga el fuego. Entonces los sacerdotes tenían la responsabilidad de buscar ellos la leña. Ellos tenían que buscar la leña y traerla para que el fuego continuara ardiendo. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos un mandato, y eso lo vemos nosotros en 2 de Timoteo. Dios, por medio del apóstol Pablo, le está diciendo a este joven discípulo Timoteo, y le está dando un mandato a Timoteo. ¿Y qué le dice el Señor en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y versículo 7 a Timoteo? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Esto está tremendo. Pablo le está diciendo a Timoteo que él tenía la responsabilidad como creyente de avivar el fuego del don de la gracia que estaba en él. Y esto no es solamente para Timoteo, esto es para todos nosotros. Amén. Nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Y por qué Pablo le decía esto? Que avivara el fuego del don de la gracia que había en él. Y el próximo versículo, ¿qué dice? El 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que él tenía que avivar el fuego del don de la gracia que había en él, ¿qué era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo? ¿Cómo Timoteo podía avivar eso? ¿Cómo Timoteo podía avivar? ¿Dónde estaba la leña que él tenía que buscar para que el fuego de él siguiera, no se apagara? ¿Por qué el apóstol, después de que le dice a Timoteo que avivar el fuego del don de la gracia que estaba en él, le dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de una mente sana, dice en inglés, sound mind, dice en inglés. Entonces, ¿por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Porque Timoteo se estaba llenando de temor, Timoteo se estaba dejando intimidar, él era un discípulo joven, pero él tenía un gran llamado para buscar las almas, para ministrar, para servir como pastor de esa iglesia. Amén. Entonces, él se estaba dejando intimidar y él el fuego se estaba apagando. ¿Por qué? Porque el ministerio él no lo estaba ejerciendo como debía de hacerlo. Y Pablo le está diciendo, ¿sabe qué? Tienes que avivar el fuego, tienes que buscar leña. Ahora, ¿cuál es la leña? Porque eso tenemos nosotros que entender. Donde no hay leña se apaga el fuego. Entonces vamos a leer ahora en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículo 3 del libro de los Hechos. Porque sin leña se apaga el fuego. Dios ha puesto un fuego dentro de nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que mantener ese fuego ardiente. Pero el fuego no se puede mantener ardiendo si no hay leña. Amén. Entonces, ¿qué significa todo esto? Sí. 28, Hechos 28. Versículo 3. Aquí estamos. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Entonces aquí miramos que el apóstol Pablo, cuando llega a la isla de Malta, la Biblia dice que Pablo fue a recoger leña seca. Y esto en lo natural, Pablo estaba recogiendo leña, pero ¿para qué? Para encender un fuego o para mantener un fuego ardiente. Amén. Era lo que Pablo estaba haciendo. Eso es en lo natural. Sí. Pero en lo espiritual, las leñas, ¿quiénes son las leñas? Vamos a leer nosotros ahora en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 31, para que nosotros podamos ir entendiendo lo espiritual de todo esto. Amén. ¿Qué dice Lucas 23, versículo 31? Porque si el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no harán? Esto era cuando nuestro Señor Jesucristo estaba rumbo al Gólgota. Él iba rumbo a la cruz y las mujeres estaban llorando por el Señor. Sí. Y el Señor le dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque si el árbol verde era Jesús,
el que trae la sábila, el que está lleno de la unción. Y él dice, si al árbol verde están haciendo esto, ¿qué no van a hacer al seco? Entonces, ¿quién es el seco? ¿Quién es la leña? El seco es la persona que no tiene a Cristo. Entonces, ¿cómo es que Timoteo podía avivar el fuego del don de la gracia que estaba en él? Él tenía que seguir buscando a personas que no eran cristianas y traerla al evangelio. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dijo que hiciera obra de evangelista, que fuera a evangelizar a la persona. ¿Cómo es que yo avivo el fuego? Hablando en lengua, y como muchas veces se enseña, no, usted aviva el fuego cuando usted comienza a evangelizar, cuando usted comienza a buscar las leñas, cuando usted comienza a buscar el palo que está seco y lo empieza a traer y a meterlo, a hacerlo parte de la congregación por medio del arrepentimiento. Esa es la leña, y así es como el fuego que Dios ha puesto en la iglesia se mantiene ardiendo. Cuando una iglesia ya no evangeliza, cuando una iglesia no busca a los perdidos, cuando una iglesia está sentada placenteramente, ya el fuego se está apagando. No siente esa pasión por las exactamente. Pero en una iglesia donde hay evangelismo constante, donde hay personas que constantemente se están arrepintiendo, nosotros podemos ver que hay un fuego ardiendo constantemente. Cuando cada semana la gente se arrepiente, la iglesia se mantiene ardiendo. ¿Por qué? Porque hay leña que están viniendo del mundo y están manteniendo ese fuego ardiendo. Están dando testimonio de la gloria y de la fidelidad de Dios para con sus vidas. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Tenemos, hermanos, que buscar leña para mantener el fuego ardiendo que Dios ha puesto en nosotros, la iglesia. Amén. Tenemos que seguir buscando las almas. No podemos perder ese enfoque. Sí. Así es como nosotros mantenemos ardiendo este fuego que Dios ha puesto en nosotros. Porque es un mandato, ir y predicar. Es un mandato. Los sacerdotes tenían ellos la responsabilidad. Sí. Ellos tenían la responsabilidad. Cuando nosotros miramos en el libro de acá mismo, del libro, fíjense bien, en Éxodo capítulo 27, versículo 20, si nosotros estudiamos Éxodo versículo 27, capítulo 27, versículo 20. Aquí está. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces fíjense bien que los hijos de Israel tenían la responsabilidad de buscar aceite. El aceite las lámparas tenían que mantenerse ardiendo. Pero para esto ellos tenían que ejercer ese ministerio. Ellos tenían que buscar aceite de oliva machacada. Quiere decir que eso iba a demandar de ellos esfuerzo en lo natural. Sí. Y de igual manera nosotros, para mantener las lámparas ardiendo, nosotros tenemos que buscar a Dios en oración, levantarnos temprano en la mañana, tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia de Dios. Eso va a demandar de parte nuestra que tengamos que sacrificar otras cosas. Pero si queremos mantener las lámparas ardiendo, nosotros tenemos que hacer esos sacrificios. Ahora, usted me dirá, ¿y cuál es la lámpara, hermano, en el Nuevo Testamento? Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Fíjate que esta escritura, como que fueron de una manera no coincidencial, sino como por predestinación, los versículos están inversos. En Éxodo 27, 20, la Biblia dice que ellos tenían que buscar aceite para mantener la lámpara ardiendo. Y en Proverbios 20, 27, mira cómo se invierten los versículos y el capítulo. Uno es 27, 20 y el otro es 20, 27. En Proverbios 20, 27, ¿qué dice? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Fíjese bien, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios enciende nuestra lámpara, Dios nos da vida.
Pero Sí. nosotros como sacerdotes tenemos la responsabilidad de mantener esa lámpara ardiendo, de que ese espíritu esté ardiendo. El Señor le dijo a los discípulos que estuvieran sus lámparas encendida y ceñidos sus lomos. Le dice el Señor a los discípulos, y que fueran como hombres que estaban esperando la venida del Señor. Amén. Para mantener la lámpara encendida tenemos que mantener nosotros el aceite de la oración, el aceite de la comunión con Dios, el aceite de no dejar de congregarnos. Todas esas son cosas que nosotros tenemos que hacer para que esa lámpara no se apague, para que continuemos. Hay creyentes que sus lámparas ya se están apagando porque se han descuidado, están viviendo una vida negligentemente, y es como que ya la vida cristiana es una vida como mediocre. Pero Dios no quiere que estemos así. Dios no nos llamó a nosotros para estar en ese estado. Dios quiere que nosotros estemos ardiendo, que nosotros estemos buscando leña, que el fuego no se apague. Cuando usted siente que usted está en una iglesia y usted ve como que no hay fuego, lo que hay que hacer es buscar más personas, evangelizar, porque muchas veces pensamos que el fuego es echar gritos y hablar en lengua, pero el fuego bíblicamente es cuando está viniendo leña, cuando se están convirtiendo las almas, cuando el árbol seco está siendo recogido y se está trayendo a la congregación. Note algo, que en el capítulo 28 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo va a recoger leña, ¿qué le aconteció? Sí, una víbora le pica. La Biblia dice que una víbora le picó. ¿Quién es la víbora? La víbora es Satanás. Por eso es que cuando usted está buscando leña, cuando usted está buscando personas que no conocen a Cristo, no se sorprenda si la víbora viene y le pica. Y de repente algo acontece en su vida, o algo acontece con sus hijos, o algo acontece con algo que tiene que ver con usted. ¿Qué es eso? Eso simplemente es la víbora que lo está picando a usted porque usted está buscando leña para usted mantener el fuego ardiendo. Gloria al Señor. Pero no se preocupe, no importa que le pique la víbora. La Biblia dice que Pablo fue picado por la víbora, y que cuando lo picó, los naturales de la isla esperaban que Pablo iba a morir, pero la Biblia dice que Pablo no murió. Y cuando ellos vieron que pasó un rato y Pablo continuaba vivo, ellos cambiaron su percepción de pensar que Pablo era un hombre malvado, y que habiendo escapado del mar, dice la Biblia, ahora la justicia divina lo estaba juzgando. Sin embargo, su percepción cambió, porque ellos vieron que esa víbora que le picó no pudo destruir la vida de Pablo, y ahora empezaron a queriéndolo adorar como un dios. Wow. La Biblia dice, mis amados, en el libro de Isaías, que ninguna arma forjada en contra de la iglesia de Cristo va a prosperar. Así que no nos podemos detener, tenemos que seguir buscando leña para que el fuego se mantenga ardiendo en nuestras congregaciones. Tenemos que mantener buscando el aceite para que la lámpara en nosotros, nuestro espíritu, porque la Biblia dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Hermoso. Esa es la lámpara, el espíritu del hombre. Cuando Dios lo llamó a usted, y cuando usted nació de nuevo, su espíritu que estaba muerto, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ese espíritu, la Biblia dice que Dios nos dio a nosotros vida juntamente con Jesucristo. O sea, ese espíritu recibió vida, recibió esa nueva naturaleza. Estaba amortiguado. Bendito sea el nombre del Señor. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable, bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos esto, amado, ¿qué era lo que estaba entonces pasando acá con estos hombres? ¿Quiénes eran Abiud y Nadab? Nadab, como le dije, significa liberar, y viene de una raíz hebrea que significa impulsar, lo cual me hace entender a mí que tal vez él fue quien impulsó a su hermano menor, Abiud, a que ellos hicieran eso. Ahora, hay algo más interesante. Amén. Cuando nosotros leemos el versículo 8 y el versículo 10 de Levítico, ahí donde estábamos leyendo. Amén. En el capítulo 10. Aquí está. ¿Qué dice el versículo 8? 10:8. Aquí estamos. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y lo limpio. Entonces nosotros estamos mirando acá que el Señor le dice, después del incidente, después de que Dios hace venir fuego, y el fuego cae y lo juzga a ellos, y ellos mueren, entonces Dios le da instrucción a Aarón.
para él y para sus hijos. Y el Señor le dice que ellos no podían beber vino ni sidra, para que ellos pudieran discernir por qué Dios les da a Aarón esta instrucción después de este acontecimiento, porque parece indicar que estos hombres, los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando hicieron lo que hicieron, lo hicieron bajo el efecto del alcohol. Por eso ellos no pudieron discernir. Ya Dios le había dado a ellos mandamiento de cómo ellos tenían que ministrar en la presencia del Señor. Estos hombres no eran cualquier hombre. Y Dios había dado un mandamiento en el libro de Levítico capítulo 19, el versículo 30, Dios le dijo a ellos: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, ya sea para orar, ya sea para ministrar, tenemos, mis amados, que hacer el ministerio con reverencia. No podemos hacer las cosas a la ligera, no podemos pensarnos que Dios acepta cualquier sacrificio. No es así. Dios está mirando la reverencia que tenemos hacia Él cuando nosotros estamos ejerciendo el ministerio. Dios está mirando cuando usted se prepara con anterioridad para poder dar lo mejor de usted en el ministerio. Dios también está mirando cuando no se prepara y cuando la cosa lo hace a la ligera. Cuando usted tiene que ministrar la palabra y usted no busca un tiempo de solitud con el Señor. Amén. Usted no busca un tiempo de oración, usted no busca un tiempo de consagración, de intimidad, sino que usted se entretiene en otras cosas, y el día que ya le toca ministrar, ya va entonces y abre una Biblia y empieza a hablar de la Biblia. Dios está mirando esa actitud. Dios también está mirando cuando usted es un líder de canto, cuando usted es un hombre que tiene un gran talento, pero que ha confiado ya más en su talento que en Dios, y no toma el tiempo para buscar la presencia de Dios y asegurarse que cuando va a ministrar, hacerlo lo mejor posible, con reverencia y respeto. Amén. Dios está mirando eso. Dios está mirando eso. A veces nosotros no nos paramos, no hacemos una pausa para detenernos y pensamos que Dios acepta cualquier cosa. Y a veces hemos confundido la gracia. Ciertamente Dios nos ha dado a nosotros gracia, pero aún en el Nuevo Testamento nosotros vamos a mirar dos ejemplos, amén, si el tiempo nos lo permite, donde Dios tuvo que traer juicio, porque no se estaban haciendo las cosas como Dios le había dicho. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres? Si nosotros miramos en Éxodo, en el capítulo 6, versículo 23 del libro de Éxodo, vamos a mirar unos versículos para que podamos encaminarnos a entender quiénes eran estos hombres. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. 6:23. Sí. ¿Es el 6:23? Oh, aquí está. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Abinadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab y Abiú. Entonces estamos mirando que Nadab y Abiú, Nadab era el primogénito de Aarón y Abiú era su hermano que le seguía. Eran hijos del primer sumo sacerdote, del hermano de Moisés. Estos hombres estuvieron con Moisés. Si nosotros leemos en Éxodo, el capítulo 24, versículo 1, le estoy dando referencia para que ustedes miren quiénes eran estos hombres y de qué estos hombres habían podido experimentar con Dios y habían podido experimentar con Moisés. En el capítulo 24, versículo 1, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis delante desde lejos. Fíjense bien que dentro del grupo escogido por Dios, para que fueran con Moisés, subieran a la cumbre del monte a encontrarse con Dios, Nadab y Abiú eran de ellos. Wow. Eran de esas gente. Mira lo que dice el versículo 9 del mismo capítulo 24. Aquí estamos. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron a Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces dice la Biblia que subieron
Nadab y Abiú con Moisés y Aarón y los 70 hombres, y la palabra del Señor dice que ellos vieron al Dios de Israel. Wow, así es. Ellos tuvieron una experiencia que muchos no tuvieron. Ese fue un grupo selecto, Sí. y dentro de ese grupo selecto estuvieron ellos. Y asimismo, usted que está en Cristo Jesús, usted ha sido escogido, usted es parte del grupo selecto. Sí. La Biblia dice, mis amados, que nosotros hemos sido escogidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre en santificación del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Señor le dijo a los discípulos, en una ocasión que le estaban cuestionando a Jesús, y le dice, maestro, mira, son pocos los que se salvan. El Señor le dijo, procura tú entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Y dice el Señor, y pocos son los que lo hallan. Usted y yo que hemos hallado y que hemos entrado por la puerta estrecha, que es Jesús, nosotros somos escogidos dentro de un grupo muy grande. Amén. Y nosotros hemos tenido la bendición de poder ver al Dios de Israel. Usted dice, pero ¿y cómo va a ser? Sí, usted lo vio. Sí. Léeme por favor el capítulo 6 de Juan, versículo 40. Amén. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, Aquí está. versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ahora escuche bien. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Qué dice? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Escuche bien, usted no puede ser salvo si usted no ha visto al Hijo. A lo mejor usted dirá, pero que yo no lo he visto. Sí, usted lo vio. Usted lo que no sabe que lo había visto tal vez. Porque el ver que está hablando aquí el Señor no es ver físicamente. Con los ojos literales. Con los ojos literales. Es verlo espiritualmente. Aleluya. Y si usted ha creído en Cristo es porque Dios en su infinita misericordia le ha permitido a usted ver a Jesús. Amén. Usted no, a lo mejor no sabe, pero usted sabe que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. Tal vez usted no entienda, usted no puede explicar eso. ¿Cómo es que un hombre que murió muchos años antes de que yo viniera a este mundo, yo ahora creo en él y ese sacrificio, yo tengo la certeza, tengo la paz, tengo la seguridad de que es mi Salvador? Y que me amó primero. Y que me amó primero. ¿Cómo es que yo sé eso y por qué yo creo eso? ¿Sabe por qué, mi amado? Porque usted ha sido escogido dentro de un grupo muy reducido que va a estar con el Señor por la eternidad, así como a Nadab y Abiú. Usted fue escogido para subir al monte. Usted ha podido ver lo que muchos no han podido ver. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras, no la puede discernir, pero nosotros la entendemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos ha dado entendimiento. Amén. Entonces, sí. usted no puede recibir vida eterna si usted primero no ve al Hijo. Y usted lo ha visto. La palabra ver que se usa aquí, la palabra griega es discernir en el Espíritu. Es entender. Entonces usted ha sido escogido y Dios le ha abierto el entendimiento para que usted pueda ver al Salvador, para que usted pueda en el Espíritu entender que lo que pasó hace más de 2000 años es una realidad, hermano. Así es. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Entonces nosotros, que ahora somos los sacerdotes en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que nosotros somos un reino de sacerdotes y de gente santa, que somos parte de una nación, de un pueblo escogido, de una nación santa. Entonces nosotros somos los sacerdotes que tenemos que ministrar en el altar ahora. Como Nadab y Abiú, pero tenemos que hacerlo con reverencia, tenemos que hacerlo con respeto, no podemos hacerlo indolentemente. Como dice Jeremías, maldito es el que haga indolentemente la obra de Jehová. No podemos hacerla negligentemente, no podemos hacerla con descuido. Tenemos que reverenciar el ministerio. Tenemos que considerar un privilegio, una verdadera gracia que Dios lo haya puesto a usted en el ministerio. Que Dios no solo lo escogió y le dio vida, sino que le ha dado un ministerio, que usted es parte de lo que Dios está haciendo en el tiempo y por la eternidad. Amén.
para servir también a la gente. Hay gente que tiene espíritu de servicio. Así es, entonces es un gran privilegio que usted pueda ser un siervo de Dios. Sí, estos hombres tomaron a la ligera la palabra, el nombre de Nadab significa liberal. Él no tomó a serio su ministerio. Él se descuidó, ellos se descuidaron en su ministerio. Y se cree que el altar, el fuego que ellos trajeron no era fuego del que Dios le había dicho a ellos que lo hicieran. La Biblia dice que trajeron un fuego extraño. Y tal vez ellos pensaron, bueno, no importa, después de que el altar continúe ardiendo, no importa de dónde traigamos el fuego. Wow. Pero Dios no lo miró así. Dios no lo miró así porque Dios había dado instrucciones específicas de cómo se debían hacer las cosas. Y nosotros en el Nuevo Testamento también Dios nos ha dado instrucción de cómo nosotros debemos de hacer las cosas. La Biblia dice que debemos de santificar al Señor en nuestros corazones. Nosotros antes de ministrar tenemos que buscar la presencia del Señor y asegurarnos que Dios está siendo santificado en nuestros corazones. Tenemos que examinarnos. No podemos ejercer el ministerio a la ligera. Así no es. Tenemos que escudriñarnos en oración. Señor, escudriña mi mente y mi corazón y mira si hay en mi camino de perversidad y encamíname por el camino eterno. Porque a veces hay cosas que nosotros no entendemos. David le ora al Señor y le dice, Señor, líbrame de mis errores ocultos. Sí, examíname. Examíname, sí, escudriñame. Sí. Líbrame. Amén. Líbrame de la soberbia, de los errores ocultos, de aquello que yo a veces no estoy consciente. Entonces, sí, al momento de ministrar delante de la presencia del Señor, nosotros tenemos que tener una mente sobria. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ser sobrios y que tenemos que estar velando, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistimos firmemente en la fe. Entonces la mente del creyente no puede estar intoxicada con las cosas de este mundo. Tenemos que tener una mente sobria. Estos hombres parece indicar las escrituras por el consejo que Dios le da a Aarón, de que él y sus hijos no debían de tomar sidra ni vino, para que pudieran discernir entre lo santo y lo profano. Entonces esto nos hace entender a nosotros que en el momento cuando estos hombres fueron y ofrecieron un fuego extraño, estos hombres ya no estaban pensando sobriamente. Así es. Ya ellos no estaban pensando sobriamente. Wow. Es interesante cuando nosotros leemos en el capítulo 28, versículo 1 del libro de Éxodo, vamos a mirar el llamado de estos hombres, de Abiud y de Nadab. Amén. 28:1. Amén. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a tus hijos contigo y de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas. Entonces, nosotros miramos acá toda la consagración. Cuando Dios llama a Aarón y llama a sus hijos, nosotros miramos cómo Dios lo estaba embelleciendo. Aleluya. A ellos. Era algo serio, era un gran privilegio que no Dios... Cualquier vestidura. No cualquier vestidura. Entonces estamos mirando que Dios le dio instrucciones específicas de cómo ellos debían de ejercer el ministerio. Aleluya. Sí. Y por eso que la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Romanos, que en el capítulo 12, en lo que requiere diligencia, sí, no perezoso, ferviente en espíritu, amén, sirviendo al Señor. Amén. La palabra ferviente, la palabra griega significa hirviendo. Es como cuando el agua uno la pone a hervir, una olla. Sí, en una olla y está hirviendo el agua. Esa es la actitud que Dios está demandando de nosotros los creyentes. Por eso dice en lo que requiere diligencia. La diligencia es lo opuesto a la negligencia. Cuando Jeremías dice en Jeremías 48 que maldito es el que haga indolentemente o negligentemente la obra del Señor, lo opuesto a eso es la diligencia. Sí.
Y Pablo nos dice a nosotros que en lo que requiere diligencia. Entonces, ¿qué es lo que requiere diligencia? Es el servicio a Dios. Por eso él dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, constante en la oración. Amén. La oración debe de ser constante. No debemos de rezagarnos en la oración. Amén. Porque la oración nos va a ayudar a mantener el fuego ardiendo, sí, en nuestras vidas. Bendito sea el aceite, bendito sea el nombre de Cristo. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios nos está llamando a nosotros a cambiar Amén. Nuestra actitud, a ser cuidadoso en el ministerio. Tal vez usted se ha descuidado, tal vez Dios le esté hablando en este día. Porque Dios va a demandar del ministerio que nos dio a cada uno de nosotros. Así es. Dios nos está. Y cuando Dios nos da una instrucción a nosotros no podemos determinar obedecer a nuestra manera. Si nosotros vamos a Primera de Crónica, en Primera de Crónica hay un ejemplo ya no con relación a Nadab y Abiud, hay un ejemplo con relación a David. A David, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Sí. Y esto está maravilloso, lo que nosotros miramos acá en el capítulo, fíjese bien, capítulo 12. Aquí estamos. Sí. El verso 6. Sí, vamos a leer el versículo 6. Alcana, Isaías. No, Primera de Crónicas 12. Sí. El capítulo 13, perdón. Capítulo 13. Aquí está, enseguida. El versículo sí. Sí. Subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Entonces miramos acá, la pregunta es, ¿por qué Dios mató a Usa? Lo que David estaba haciendo, el arca de Jehová había sido capturada hacía mucho tiempo y había sido desatendida. El rey Saúl no le daba importancia a la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Amén. Pero el arca, en el capítulo 4 de Primera de Samuel, el arca es capturada por los filisteos, y desde entonces Saúl no se preocupó más por el arca. Cuando David se hace rey, habían pasado muchos años, como 20 años, David, que era un hombre que amaba la presencia de Dios y entendía que lo que el arca representaba, que era la presencia del Señor, David decide ir a buscar el arca. Amén. Y lo que David estaba haciendo era bien. Era bueno lo que David estaba haciendo. Pero la sinceridad no es garantía de la verdad. Hay mucha gente que son sinceros en lo que están haciendo, pero están sinceramente erróneos. Están sinceramente equivocados. Porque la sinceridad no es garantía de la verdad. Entonces, David va a buscar el arca, pero David cometió un error gravísimo. David cometió un error gravísimo porque la Biblia dice en el versículo 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajeran el arca del Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre lo cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. Abinadab significa padre de generosidad. Y en la casa de Abinadab, el arca permaneció, y Dios bendijo a la casa de Abinadab. ¿Por qué? Porque él era un hombre generoso. La presencia de Dios se mantiene donde hay una persona dadivosa. Aleluya. Pero cuando los filisteos tomaron el arca, la Biblia dice que la llevaron a Asdod. Asdod significa una persona que es, ¿cuál es la palabra? Es una persona que nada más quiere todo para él.
que nada más quiere para él, no es liberal, no quiere dar a los demás exactamente, es un saqueador. Tacaño, Tacaño, todo eso. Mezquino. La presencia de Dios no pudo permanecer allá. Tuvieron que, la misma presencia de Dios lo estaba matando a ellos. Y ellos tuvieron que deshacerse del arca. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos, para deshacerse del arca, cuando ellos consultaron a sus líderes y a sus dioses, ellos decidieron mandar el arca en un carro nuevo. La mandaron con vacas que iban jalando el carro, y pusieron el arca en la carreta. Y Dios le permitió a ellos hacer eso, porque es que ellos no tenían la revelación, hermanos. Pero David no podía hacer lo que hicieron la gente del mundo. David no podía servirle a Dios de la manera que le sirve la gente que no conoce a Dios. Y David, cuando va a buscar el arca, David hace lo mismo que hicieron los del mundo, los filisteos. David toma el arca y David la pone en un carro nuevo, y David está trayendo el arca, la presencia de Dios, pero no de la manera correcta. Y por eso es que tenemos que entender que la sinceridad no es garantía de la verdad. Tenemos que escudriñar y mirar cómo es que Dios quiera que yo haga lo que estoy haciendo. Yo no lo puedo hacer a mi manera. Amén, amén. Es hacerlo de la manera de Dios. La tenían que cargar en los hombros. Exactamente. Entonces, cuando nosotros miramos ahora el capítulo 15, vamos a ir al capítulo 15, porque en el capítulo 15 nosotros vamos a darnos cuenta de algo. Amén. En el capítulo 15, en el versículo 12 y el versículo 13. Y les dijo: vosotros que sois de los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que les he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Qué palabra más tremenda. Wow. Porque no le buscamos, no fue que no le buscamos en sí, le buscamos, pero no conforme a su ordenanza. La pregunta que tenemos que hacer de nosotros hoy día como creyentes: ¿estamos nosotros buscando a Dios conforme a su ordenanza? ¿Estamos nosotros sirviéndole a Dios conforme a su ordenanza? ¿Estamos nosotros ministrando conforme a su ordenanza? ¿Estamos nosotros dando conforme a su ordenanza? ¿O le estamos dando a nuestra manera, rezagadamente? Esto está interesante, porque nosotros miramos aquí a un hombre, el hombre conforme al corazón de Dios, que Dios tiene que quebrantarlo, y él entiende sabiamente. Amén. Él entendió. La Biblia dice en el capítulo 12 que acabamos de leer que Dios quebrantó a Usa. Cuando los bueyes se tropezaron, Usa trata de sostener el arca. El nombre de Usa significa fuerza. Usa significa fuerza. Ahío significa amor fraternal. Usa trató de usar la fuerza para retener la presencia de Dios, el arca. Pero la presencia de Dios, mis amados, no se retiene a la fuerza, se retiene por la obediencia. La presencia de Dios no se retiene a la fuerza, se retiene por la obediencia a los mandamientos de la manera como Dios lo ha ordenado. Ellos estaban fuera del orden de Dios. Y el tropiezo de los animales era para que se dieran cuenta que no estaban haciendo las cosas bien. Aunque aparentemente dije. Así aparentemente. Yo hice lo que tenía que hacer. Exactamente. Y por eso es que Dios escudriña el corazón del hombre y de la mujer y mira la intención y el motivo por el cual usted hace las cosas. No es lo que usted hace, es la intención, si lo hizo de la manera como Dios lo ordena. No es que usted dé, es si usted está dando para la gloria de Dios. No es que usted vaya a la iglesia, es si usted va a la iglesia para adorar a Dios. O si no, vamos por ver a fulano. Sí, no es que usted predique, es que usted predique para la honra y gloria de Dios. No es para que a usted se le dé la honra y la gloria y se le reconozca como un gran predicador o como una gran ministro del Señor. No, no, no. Una cantante. Sí, una cantante. No, no. Esto es para la gloria de Dios. Aleluya. La Biblia dice que delante de Él no se va a gloriar ninguna carne. Entonces nosotros estamos mirando acá que la presencia de Dios no se retiene por la fuerza, se retiene por la obediencia. ¿Qué hizo David? David entendió algo tuvo que salir mal aquí.
Así que yo voy a examinarme, voy a escudriñar a ver qué fue lo que salió mal. Y eso es lo que usted tiene que hacer también. Si a usted no le están saliendo las cosas bien como creyente, tal vez tiene que hacer una pausa y escudriñar. Tal vez lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo de la manera como Dios lo está ordenando. Tal vez empecé un ministerio y ese ministerio lo estoy haciendo yo. Yo inicié el ministerio en mi fuerza, con mis recursos. Y estoy teniendo un poco de problema. Tal vez tengo que esperar en el tiempo de Dios. Tal vez tenía un llamado, pero te adelantaste al propósito de Dios. La Biblia dice que Moisés pensaba que sus hermanos iban a entender que él era quien Dios había escogido para liberarlo. Y ellos no lo entendieron así. Moisés se adelantó al propósito de Dios y mató a un hombre en la fuerza humana. Y eso le costó 40 años en el desierto. Después, pasado el tiempo, cuando llegó el tiempo de Dios, cuando él estaba ahora sí preparado, cuando había sido procesado por Dios, Dios se le aparece y le dice, ahora sí, sube a Egipto para que haga salir a mi pueblo. Qué interesante. Ciertamente, él era quien Dios había escogido para liberar al pueblo, pero de la manera de Dios, no matando gente por la fuerza humana y enterrándolo en la arena como lo hizo él. Wow. Iba a ser por el poder de Dios para que Dios fuera glorificado. Amén. Entonces David va y se examina y David entiende que el arca no puede ser cargada por animales, porque el arca representa la presencia de Dios. El arca tenía que ser cargada por hombres, tenían que llevarlo en los hombros, porque nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. No los bueyes. No los bueyes, no los animales. El Señor no vino a habitar en templo de animales, Él vino a habitar en templo de humanos que Él consagró con la sangre de Cristo, y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿o no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Dice que la morada de Dios somos en el Espíritu. En el Espíritu, exactamente. Amén. Entonces esto está tremendo. En el Nuevo Testamento nosotros miramos que Dios trajo juicio sobre Ananías y Zafira. Amén. Por haberle mentido a Dios. Esto parecía como algo simple, sencillo, a lo mejor no grave. Sin embargo, Dios trajo un juicio tremendo sobre ellos porque no estaban haciendo la cosa bien. Ellos dieron, pero no lo dieron correctamente. Ellos dieron para que la gente vieran que ellos daban también. En 1 Corintios, nosotros miramos que en la cena del Señor, habían algunos que estaban débiles, otros estaban enfermos y algunos estaban durmiendo. ¿Por qué? Porque se estaban reuniendo, estaban participando de la cena del Señor, pero no le estaban haciendo conforme a la ordenanza que Dios había instruido. Así es. Esto está tremendo, hermanos. Esto tenemos que examinarnos nosotros en la luz de la palabra de Dios. Nos hemos acercado a un Dios vivo. Exactamente. Amén. Voy a leer una última escritura y vamos a concluir con esta, que está en el capítulo 30 del libro de Jeremías. Amén. Jeremías capítulo 30. Gloria al Señor. Tremendo. Aquí estamos. Jeremías capítulo 30, vamos a leer el versículo 21. Amén. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Esto está tremendo. Usted no se puede acercar a Dios de cualquier manera. Usted no puede servirle a Dios de cualquier manera. Dios es un Dios de amor, sí, ciertamente, pero Él se merece todo el respeto y toda la reverencia posible. Amén. Cuando usted le va a servir a una persona de jerarquía, de importancia, usted trata de dar lo mejor de usted. Yo también. Pero a veces cuando se trata del Señor, hacemos las cosas de una manera negligente. Y el Señor dice aquí, en el versículo 21, de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Y después hace una pregunta, dice, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Cualquiera nos atreve a acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, al monte, todo el que se acercaba moría. Dios le puso límites. Y usted y yo, por la misericordia de Dios, nos podemos acercar hoy día. Porque solamente aquel a quien Dios ha traído a Él se puede acercar a Él. Y eso somos nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos ese privilegio de podernos acercar a Dios. Porque hemos sido llamados, hemos sido escogidos y hemos sido santificados con la sangre del Cordero de Dios. Nosotros somos los cualificados para acercarnos a Dios.
Por medio de Jesucristo. Sí, por medio de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que vengamos al trono de la gracia con confianza. Nosotros somos los que podemos atrevernos a acercarnos a Dios. Tenemos ese acceso. Tenemos ese acceso. Y por eso Santiago le dice a la iglesia, le dice a los pecadores, a unos que estaban en desobediencia, que se acercaran a Dios. Aleluya. Que se acercaran a Dios, que purificaran sus corazones. Amén. Le dice él. Amén. Nosotros somos los que tenemos ese privilegio de acercarnos a Dios, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Amén. Tenemos que hacerlo de la manera correcta cuando le estemos sirviendo, mis amados. Gloria al Señor. El tiempo ya se nos ha escapado. Nosotros le damos las gracias al Señor por cada uno de ustedes. Dios bendiga a mi prima Dilgy Esmeralda Ventura, que está conectada con nosotros. También vi por ahí al licenciado Elagio Rijo en la ciudad de La Romana. Dios les bendiga. Y a cada una de las personas que se han conectado con nosotros en esta mañana. Siempre es una bendición poder contar con su sintonía, saber que usted está ahí conectado y que está escuchando palabra de Dios y nos está acompañando cada miércoles. Nosotros oramos para que esta palabra lo mueva, lo haga meditar, lo ayude a examinarse, que sea de bendición, que usted diga, el Señor me habló en este día. Y que haya un desarrollo. Y que haya un desarrollo, y que haya un tiempo de examinación, de meditación, mis amados. Porque la palabra nos nutre, Sí. es nuestro sustento. Así que entendamos que Dios se merece lo mejor de nosotros. Así que, mis amados, vamos a hacer una oración y vamos a terminar este día en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos la gracia, te damos la honra y la gloria, te damos la adoración y la alabanza. Gracias a Dios por tu fidelidad, por tu amor eterno. Gracias que nos permite que podamos venir cada miércoles, Señor, y traer una palabra a tiempo, Dios. Oramos, Señor, para que nosotros podamos ser sabios, Señor, en la manera como nosotros te servimos y ministramos delante de tu presencia. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona, Señor, nuestra irreverencia, nuestra falta de respeto muchas veces, Dios. Confesamos el pecado de tu pueblo, de tu iglesia, Dios. No le tomes en cuenta, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad y misericordia. Gracias porque nos ha dado el gran privilegio de poder acercarnos a ti. En el nombre de Jesús yo oro por cada persona, Dios, que está conectada y que se va a conectar a mirar este video a través del día. Que tú bendigas sus vidas, Dios. Que tú bendigas, Señor, lo que ellos poseen, lo que tienen, sus negocios, su matrimonio. Que tú bendigas su caminar, su andar y su reposo en el nombre de Jesús. Su entrada y su salida en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, cancelamos todo plan del diablo en contra de cada uno de nosotros, Dios. Lo cancelamos en el nombre del Señor Jesucristo y lo declaramos nulo, sin efecto en nuestras vidas. Te damos gracias en este día. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Y todo esto te lo pedimos creyendo que lo recibimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.